dice en el Salmo 119, 103, cuando se son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. Dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia, pues a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás, pues a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Amén, amén. Este tema, desafíos en la educación cristiana. Sí, no tengo un PDF que darles para que lo fotocopien, porque este tema no es mío. Si yo siempre le doy honra a quien se merece. Este tema es de la doctora Elizabeth Humans, y con su permiso lo estoy utilizando porque ella lo compartió a nivel Latinoamérica y le dije: hermana, este tema lo necesitamos volver a escuchar en México. ¿Y qué creen? Ya llevamos como 3 veces enseñando esto. Y ustedes en Oaxaca, pues es, yo creo que la primera o la segunda vez que lo van a escuchar. Así que si ya lo han escuchado, les aseguro que el Señor les va a enseñar más cosas. Bien, si gustan tomar nota, ¿cuáles son esos desafíos? ¿Verdad? Vamos a ver. El desafío más grande que tenemos es despertar. Es entender que vivimos en un letargo, que estamos como conformados a veces, ¿sí? Nos conformamos con venir a la iglesia, dar nuestros diezmos, saludar a los hermanos y ya, creemos que con eso
ya estamos cumpliendo como cristianos. Bueno, hoy el Señor te va a retar y te va a desafiar que la iglesia no solo es eso, que la iglesia no nada más es estar aquí el domingo, que la iglesia es servirle porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, somos un cuerpo de hermanos y hermanas. Y he compartido este texto, pero lo vamos a volver a leer desde nuestras Biblias, segunda de Timoteo capítulo 3, porque quiero que les quede bien presente que ya estamos en ese tiempo y que no hay tiempo precisamente que perder. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3. Y antes de eso vamos a orar. Amado Dios, gracias que nos has permitido llegar hasta este día de conferencias, de trabajo hacia ti, de servicio hacia ti. Gracias porque tú habías ya planeado todo esto desde antes de la fundación del mundo, porque nos habías escogido para ser tus siervos, para ser tus siervas. Y Padre, que toda esta palabra que se ha explicado hasta hoy quede, retumbe, no deje dormir a nadie en esta noche, pensando en los desafíos de la educación cristiana que tenemos, no solo en la iglesia, sino en nuestra propia casa, Señor. Ayúdanos a entender ese plan eterno para la educación de nuestros hijos, para la educación de los niños. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén. Entonces, estamos en tiempos de peligro. Pablo se lo dice a Timoteo, dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, ya estamos en esos tiempos peligrosos, ¿sí? Ya estamos en el tiempo en que el niño esté expuesto a la internet y si no es un adulto maduro que lo esté cuidando, ese niño les aseguro que ya ha visto pornografía, ese niño ya ha visto información que no debe saber hasta cierta edad. ¿Por qué? Porque así el diablo está operando a nivel mundial con una agenda que no ha parado desde Génesis 3. Esto no es nuevo. Esta es la serpiente antigua y seguirá luchando, escuchen bien papás, para matar a su simiente. El diablo no es un gatito que los va a rasguñar. El diablo es un ángel que se viste como ángel de luz y que va a trabajar por matar a tus hijos. ¿Sí? El diablo es un león que los va a atacar y los va a destrozar. Por eso tienes que saber que los hombres serán amadores de sí mismos, que los hombres serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Un aspecto importante que el profeta Daniel dijo es: el amor se enfriará, ¿sí? Por causa de que la maldad aumentará, el amor se enfriará. ¿Y qué creen, hermanos? Eso ya está pasando, ¿sí? ¿Cuántas iglesias cerraron durante la pandemia porque pensaron que la pandemia solo iba a durar una semana, un mes? Ay, pues me voy a aventar mi coyotito, me voy a dormir un ratito. ¿Y qué sucedió? El diablo destrozó esas iglesias y hasta el momento desaparecieron. ¿Qué creen? Nosotros venimos de una iglesia de esas, la primera iglesia presbiteriana de Del Río, Texas, donde nos congregábamos mi esposo y yo. No sobrevivió porque no estaba preparada para esta prueba. Entonces, fíjate bien, sin afecto natural, implacables. Ahorita la gente anda como loca, ¿sí? Si tú sales a manejar, la gente no tiene paciencia para darte el paso, no, ellos son primero, son implacables, quieren todo comida rápida, que no dure tanto tiempo esperar, ya no tienen paciencia. Calumniadores, intemperantes, que es muy parecido a implacables, crueles, ¿sí?
A mí mi corazón se dolió al ver cómo mataron a esta niña en Teotihuacán, Estado de México. No sé si vieron el video. Cómo sus propios compañeros la grabaron. Y nadie le pudo quitar la piedra a su compañera que la odiaba. ¿Saben por qué? Por su color de piel. Y porque era introvertida, porque no era igual a ella. Decía, es que era diferente. Ahí está, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, pon atención a esto, que tendrán apariencia de piedad. Es lo que les digo, el diablo se viste como ángel de luz. Y si tú como papá, como maestro, todos en algún momento somos maestros, a lo mejor si no tenemos hijos de nuestros sobrinos, sí, o de nuestros vecinos, pero en algún momento tú eres maestro de alguien, le vas a dar un consejo, etc. Entonces, tienes que entender que el diablo tiene una agenda alusiva de cómo los va a cautivar. Y una de ellas son las caricaturas, otra de ellas son los videojuegos. ¿Cómo me duele escuchar padres que les están comprando PlayStation de 8,000 pesos cuando ellos ganan 6,000 al mes o menos, 4,000 pesos al mes? Pero tiene que tener un PlayStation su hijo. Esto se ha comprobado que es una carga digital al cerebro de los niños. Fíjate dónde llega el diablo. El diablo llega al cerebro para destrozar precisamente sus neuronas. Y muchos de esos niños cuando llegan a la adolescencia, porque todavía están creciendo, tienen problemas de esquizofrenia. Y se los digo porque a mi familia le pasó eso. Mi sobrino, que ahorita tiene casi la edad de 30 años, todavía toma pastillas y decía que se le abría el piso y que lo querían jalar demonios. Y le preguntábamos, bueno, pero ¿por qué estás viendo? Cuando me enseñan sus videojuegos que él veía, no hombre, yo me quedé asombrada. Eran de pura sangre, de demonios y de no sé cuántas cosas que estaba obviamente atacando. Hermanos, esto es real, esto no es una broma. ¿Sí? Hay gente que se está yendo a los psiquiátricos por estar tanto tiempo expuesto a las cuestiones digitales. Tienes que dejar descansar tu cerebro, ¿sí?, para que no esté tan expuesto a las cuestiones digitales. Ahora se ha comprobado que el cerebro funciona diferente porque cuando dices, mira, mi bebé ya sabe utilizar el celular, ¿sí? Es que los niños, dicen ahora, es que los niños nacen ya con ese chip de lo digital. No es cierto. Lo que sucede es que tú lo dejas con el celular y él te está observando porque los niños aprenden por imitación. ¿Sí? Eso no es un chip digital, esas son mentiras. Lo que pasa es que el bebé te está imitando desde pequeñito y ya te está viendo que tú mismo estás haciendo esto. Y cuando estás platicando con la comadre y el chisme se pone bueno y todas esas cosas, agarras y acá para que me dejes platicar aquí de chisme con la comadre, ¿no? Y entonces ya te sorprende que tu bebé a los 3 años sabe utilizar la tecnología. Mira, qué sabio es mi hijo. No, qué sabio sería que ya tu bebé está agarrando la Biblia, aunque no sabe leer, pero ya como que la quiere leer, porque te está viendo a ti todos los días que estás leyendo la Biblia, porque los niños aprenden por imitación. Entonces, esto es real, hermanos. El diablo se va a vestir así también, como con apariencia de piedad. Pero negarán todos estos hombres la eficacia de ella. ¿Y qué dice Pablo? A estos evita. Entonces, esta es la realidad de nuestro mundo posmoderno. Un mundo que no le gusta lo absoluto, ¿sí? Que no le gusta nada de lo eterno, de lo sobrenatural. Le gusta la cuestión espiritual. Por eso Ricky Martin, cuando sale con su vida loca y luego aparte, y que se volvió bastante loca, ¿verdad? ¿Sí? Empieza ahora que ya no encontraba sentido a su vida y se va ahí con el Dalai Lama y que no sé qué. Y todo mundo, porque ahora los profetas, ¿sí?, son los artistas. Ahora sale Paulina Rubio y ahora sale otro fulano del closet y le dice al mundo
lo que está sucediendo. Y ahí ves a los jóvenes y hasta a los adultos escuchando qué va a decir la sabia Shakira, porque está ganando miles de millones con un corazón roto, ¿no? Entonces, he ahí como el diablo está trabajando y la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Miren, hermanos, yo me voy contenta porque esta iglesia es una iglesia sana. Y no le digo esto a cualquier iglesia donde estoy. Espero que no compartan esta grabación con todos. Porque es verdad. He estado en iglesias que tú te das cuenta de la realidad. Y oramos por esas iglesias, y hay que orar, hermanos, por esas iglesias. Y no quiero que con esto ustedes ya se vayan todos inflados como el pavo real y, estamos bien, vamos bien. No, síganle así. No se confíen. Sigan adelante como cuando el hermano Isaac nos estuvo contando la historia de cómo comenzó todo este proyecto y cómo ha llegado hasta después de 19, 20 años, ¿sí? 16 años, esta iglesia, ¿sí? Hermanos, no se confíen, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando. Y qué bueno, como les decía, que el pastor, su esposa, las hermanas de educación cristiana, las mujeres, los varones, se están enfocando en la educación, porque esa es la clave, educar a la iglesia, porque la agente principal de Dios para transformar la cultura y la responsable de equipar a la familia es la iglesia. Vayan a Efesios capítulo 4, verso 12, porque ahí, ¿sí?, se nos enseña que el trabajo de la iglesia es equipar. La Biblia Valera, Reina Valera, utiliza la palabra perfeccionar, pero en el griego realmente la palabra perfeccionar significa entrena. Y qué bueno que aquí se están entrenando de diferentes maneras. Entrena, prepara, perfecciona a quienes, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué bueno que el pastor tiene esa mentalidad de estar equipando a la iglesia constantemente, y felicito de verdad a los que cuando vine, sinceramente yo pensaba que iban a haber menos personas, ¿sí? A veces me falta la fe. Pero agradezco al Señor que Él es el que los ha inspirado y que están aquí escuchando a Él, no a mí. Gracias a Dios que lo están escuchando a Él. Entonces, ¿por qué debemos equipar a la iglesia? Porque Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y es lo que les decía. Pero si la sal se ha vuelto insípida, nunca den por sentado nada. Nunca digan, ya la logramos, ya hasta aquí, vamos a dejarlo para allá. No se vuelvan insípidos, porque ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Vamos a decir todos, yo soy la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Sí, porque yo soy la luz del mundo se oye muy fuerte. Nosotros somos la luz del mundo. Muy bien. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Y he oído de los que he ido conociendo cómo por el testimonio que la iglesia está dando, muchos se están agregando. Y me da gusto incluso que aquí veo amigos incluso de otras denominaciones por el testimonio que ustedes están dando. Eso es para la gloria del Señor. Usted no diga, claro, porque aquí Amor y Proclamación, somos así. No, cuando a usted le digan felicidades porque usted canta muy bien, diga para la gloria de Dios. Oiga, ustedes van bien trabajando en educación cristiana, para la gloria de Dios. Nunca permita que el diablo le haga sentirse más allá de lo que solo Dios le ha conferido. Dios responsabiliza por eso a todos nosotros, no nada más al pastor, porque cuando algo falla, ¿a quién atacamos? A Josías, ¿verdad? Se nos hace fácil. Pues claro, es que como Josías no hizo eso, pero cuando vamos bien, ¿cómo decimos? La iglesia. Es como cuando la selección mexicana gana, me da mucha risa. Ya ganamos, dicen todos. No, ganó la selección mexicana. Pero cuando perdieron, ¿qué dicen? Perdió. No dicen perdimos, dicen perdió. Lo mismo nos pasa.
¿Sabes por qué? Porque esto viene desde Génesis 3. Le pide Dios cuentas a Adán, ¿a quién le echa la culpa? A Eva. Y luego Eva, ¿a quién le echa la culpa? A la serpiente. Y la serpiente ya no tuvo a quién echarle la culpa y por eso la maldijeron. Así que, miren, debemos ser responsables de nuestros actos todos como un cuerpo. Porque cómo nos gusta que nos digan, somos un cuerpo en Cristo. Y el Salmo 133 habla precisa de mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ay, nos encanta cantar ese himno, ese salmo, ¿no? Pero cuando las cosas van mal, Eli tuvo la culpa, ¿sí? La hermana Betty por no poner atención, ¿sí? Los ancianos, no, todos somos responsables. La iglesia, Dios nos responsabiliza, dilo, soy responsable de lo que sucede en la iglesia. Porque si encuentras una basura, no busques, ¿quién sabe quién tiró esa basura? Recógela. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y si está la luz prendida y el anciano de iglesia o el diácono no vino, apaga tú la luz. Como a mí me enseñaron en el seminario, jóvenes bendigan al seminario, apaguen la luz. Y yo lo aprendí desde muy joven. No me necesitan decir que lo apague porque debo ser responsable de que soy parte del cuerpo de Cristo, por el estado de nuestra cultura y nuestras familias. Participar significa guerra, eso es importante. Nos gusta trabajar, ¿no es así? Pero cuando nos dicen vas a sufrir, retroceden varios. ¿Sí? Sí. Nos gusta hacer llamarada de petate. Ay, hermanos, vamos a hacer esto. Sí, amén, pastor, claro que sí. Pero ya cuando empiezan los conflictos, cuando empiezan las divisiones, mejor me retiro porque como que ya esto no me está gustando. Hermanos, participar o trabajar significa guerra. Y la guerra es espiritual y cultural. Nos vamos a enfrentar a principados. No estamos luchando contra carne y sangre, estamos luchando contra demonios, en otras palabras. Y eso es lo que a veces la iglesia no entiende. ¿Por qué hay conflicto? ¿Por qué hay problema? Pues porque al diablo no le gusta que la iglesia avance. Esa es la verdad. Al diablo no le gusta que tu familia esté unida. Entonces va a tener estrategias, pero nuestras armas, que dijo Pablo, son espirituales. Ya se deben de grabar ese texto, 2 de Corintios 10, 4 y 5. ¿Sí? Con eso tenemos que luchar, con nuestras armas espirituales, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos decía un pastor, la guerra que se lucha ya aquí en nivel físico, se luchó primero allá arriba. ¿Sí? Ustedes no saben la lucha espiritual que están teniendo los ángeles y arcángeles allá arriba. Y cuando viene acá, nosotros tenemos que estar preparados de la misma manera con las armas espirituales que nosotros hemos recibido. ¿Cuáles son? Efesios 6. Dios te ha dado armas espirituales, una armadura de Dios. Esto mi consejera bíblica me lo dijo. Te lo tienes que estar repitiendo constantemente. Fíjate bien, vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme, Efesios 6, 10, 11, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, bueno, ya lo leímos. Por tanto, ¿cuáles son tus armas? Toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, es lo que les dije, sigan firmes, no se confíen. Ya acabamos la lucha y ya vamos a dormirnos. No, sigan velando. Estad pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Entonces, ¿quién es la verdad? Cristo, Jesús, ¿verdad? Y vestidos con la coraza de justicia. Los lomos se protegía el soldado romano acá atrás y enfrente la coraza de justicia. Uno de mis salmos preferidos es el Salmo 37, 4, que dice, haz el bien y confía en Dios. Es una arma para mí.
Cuando viene el demonio y me trata de desanimar, confía en Dios y hace el bien. Sigue haciendo el bien aún a aquellos que te hagan mal. Sigue haciendo el bien aún a aquellos que te han traicionado. ¿No nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo? Ese es un arma, la palabra de Dios. Cálzate con los pies del apresto del Evangelio de la paz. En otras palabras, siempre estate listo para estar compartiendo el Evangelio de Dios. No tienes que salir y tocar puertas y compartir el Evangelio de Dios. Allí en tu casa tú puedes ser un gran evangelista. Allí con tus vecinos te puedes convertir en un gran evangelista. Pero sobre todo, toma el escudo de la fe. La fe, ¿por qué? Porque nos falta fe. Y lo opuesto a la fe es... A ver, ¿cuál es lo opuesto a la fe? A ver, no entendí nada. Ajá. No, lo opuesto a la fe. Ajá, incredulidad, exacto. O falta de confianza, ¿verdad? Incredulidad o falta de confianza. Entonces, la fe es importante para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. El diablo va a estar lanzando de diferentes maneras para desanimarte. Y toma el yelmo, eso es lo que se ponían en la cabeza, el yelmo de la salvación. En otras palabras, te debes de saber todos los evangelios. Esa es la salvación. Tienes que saber lo que hizo, la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo. Esa es la salvación, ¿sí? No nada más es decir, sí, Cristo salva, no. Con eso no vas a poder enfrentar los dardos de fuego del maligno. Tienes que saber la vida, la muerte, la resurrección, todo lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación, tu salvación, para que puedas estar libre y salvo delante de Dios. Y la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Pero sigue diciendo Pablo, ora en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Es curioso que los cristianos, cuando estamos bajo prueba, es cuando oramos más y ayunamos más. Pero cuando todo va bien, ¿qué hacemos? Bajamos la guardia, ¿no es así? No, hay que estar siempre como una disciplina, ¿sí? Por eso cuando a Jesús le preguntaron que por qué sus discípulos no ayunaban como los fariseos, Él les dice, es que mientras el esposo esté con ellos no es necesario, pero vendrán tiempos cuando el esposo les será quitado, entonces sí tienen que hacer todas estas cosas. Hermanos, el Señor ya no está físicamente con nosotros, ¿sí? Ellos un tiempo muy especial, imagínense haber comido con el Señor, haber platicado con el Señor. Nosotros nos dejó de su Espíritu y sabemos y vivimos que porque el Espíritu de Dios está en nosotros, pero eso no significa que vamos a bajar la guardia. Se requieren recursos espirituales para poder enfrentar todo esto. Es una guerra de ideas, de gobierno, de señorío. Es una guerra de cosmovisiones librada con palabras. Por eso es tan importante que nuestros hijos aprendan palabras con una definición bíblica y no con el libro de Larousse, con el diccionario de Larousse. Fíjate bien, ¿por qué es importante ponerte el yelmo de la salvación? ¿Por qué es importante saberte la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo que implica la redención? Porque en la mente está la lucha, ¿sí? Y las palabras y las ideas son las armas que nos van a ayudar. Regresemos a 2 Corintios capítulo 10, donde ya les enseñé a las mujeres, bueno, ahora les voy a enseñar a todos cómo librar esa lucha de ideas, de verdad versus mentira, realidad versus ilusión, libre versus cautivo. ¿Cómo? Bueno, versículo 4, 2 Corintios 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No lo vas a lograr, ¿sí? Simplemente con libros seculares, ¿sí? Apenas el niño tiene algún problema, no sé si de dislexia o de atención, llévenlo con el psicólogo, ¿no? O apenas te duele aquí tantito, tómese esta pastilla. O sea, ya estamos predispuestos a muchas cosas. Entonces, nuestra lucha no la vamos a vencer con una milicia carnal, sino fíjate bien, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
¿Cómo? Cuando derribamos argumentos. Y esos argumentos pueden venir en tu propia mente, ¿sí? No lo voy a lograr, ¿sí? Ya no voy a salir adelante. Bien lo decía mi papá, no puedo. Esa es una lucha, es una fortaleza. Fortaleza en el griego se traduce como castillo, ¿sí? Un castillo no lo vas a derribar con un pico, ni con un, ¿cómo se llaman? A ver, ayúdenme los hombres, un cincel, ¿no? No, tienes que traer una pelotota de esas, ¿cómo se llaman? Una piedra, bola de demolición, ¿no es así? Para destruir un castillo. Bueno, lo mismo tú necesitas la verdad de Dios, necesitas la palabra de Dios para que derribes en Cristo estas fortalezas que se levantan, estos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y lo debes de llevar cautivo a la obediencia a Cristo, ¿sí? No nada más es de, fuera ese pensamiento, úshala. No es así. O sea, tienes que cambiar esa mentira por una verdad. Entonces, es ahí donde la palabra de Dios es tu espada. Sí, cuando estás desanimado tienes que buscar en las Escrituras palabras, principios que te animen en Cristo. Cuando estás enfermo tienes que buscar Escrituras donde te hable de la sanidad de Dios. No nada más tienes que estar confiando constantemente en los médicos, tienes que confiar en el médico de médicos, en Jehová Rafa. Rafa significa sanador, el Dios que sana. Entonces, ya cuando a veces no hay una respuesta, tienes que regresar a las Escrituras. La clave para la transformación, por eso, de la familia es un sistema educativo que esté arraigado en Jesucristo y su palabra. Sí, familia, iglesia, escuela cristiana que no está enraizado en la palabra de Dios, no es una defensa para la nación. Por eso la educación cristiana es la mejor defensa de la nación, porque la educación no es neutral, ¿sí? La educación es una función religiosa de la sociedad y produce los valores y las tradiciones de la cultura e instituciones de la nación. Si tú envías a tus hijos a una escuela secular y solo le das una hora el domingo que los traes a la iglesia, ¿cómo vas a competir contra Darwin 40 horas? Y ahora no solo con Darwin, ahora vas a luchar con los homosexuales, con su agenda LGTB y más, y le siguen agregando, ¿no? Entonces, y pienses que de esa escuela secular él va a regresar siendo cristiano. ¿Cómo un judío iba a enviar a su hijo a estudiar en Egipto y pensar que iba a regresar siendo judío todavía? No, iba a regresar siendo egipcio. Esta es una realidad porque la educación no es neutral, ¿sí? Muchos piensan, no importa la escuela que lo mande. Al cabo que él sabe que es cristiano. Pero si en su mente no está cimentado en la palabra de Dios y enraizado en los fundamentos de Cristo, como dice ahí el Salmo 11:3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Por mucho que lo traigas a la iglesia, pero está yendo a una escuela secular, pagana, eso es lo que le van a enseñar. Y cuando llegue a la adolescencia, cuando llegue a la universidad, pues es cuando goodbye, ya no me interesa la iglesia. Por eso es tan importante que debemos edificar un sistema educativo y comenzar a remover los falsos dioses e ídolos que hay y establecer su fundamento sobre Cristo y su palabra. A eso se le llama la filosofía de la educación y esa tampoco es neutral, porque la filosofía está basada en lo que va a enseñar el maestro. Y si el maestro es católico, o si el maestro es mormón, o si el maestro es testigo de Jehová, o es marxista, comunista, pues eso es lo que le va a enseñar a tu hijo, ¿no? Lo que crees acerca de Dios y del gobierno forma tu visión de la educación. Cada forma de gobierno tiene su propia filosofía de la educación, lo que te digo. Acabamos de platicar con unos venezolanos que están en la Ciudad de México y nos preguntan, ¿qué piensan ustedes del gobierno actual? No, yo no quiero que siga. Qué bueno,
porque nosotros los venezolanos fuimos muy ingenuos cuando el comunismo comenzó a avanzar en nuestra nación. Y su presidente deben de saber que tiene muchas ideas comunistas. Y le digo, sí lo sabemos y estamos orando por eso. Y me dice, nosotros los venezolanos decíamos, no nos va a pasar lo mismo que Cuba. Y nos pasó. Y por eso muchos de nosotros salimos de nuestro país. Muchos venezolanos que tenían una gran carrera están trabajando cortando pasto en Estados Unidos. Están pidiendo dinero en Colombia porque están de refugiados en Colombia. Esto puede suceder en México si no cimentamos a nuestra nación, ya no nada más a nuestra familia, ya no nada más a nuestra iglesia, a nuestra nación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por eso, he aquí, ¿dónde está este jovencito? Ya se me fue, su hijo, hermano Rogelio, ¿dónde está? Necesitamos jóvenes. ¿Y qué creen? Me alegro porque como yo trabajo con jóvenes, ya hay jóvenes de menos de 25 años que tienen esta visión. Yo quiero comenzar una escuela cristiana, me dicen así. Gloria, cuando escucho eso parece música a mis oídos. Hermana, yo quiero empezar una escuela cristiana donde se hable de Cristo, de su palabra, en todas las materias. Eso es exactamente lo que necesitamos. Necesitamos también escuelas cimentadas en la palabra de Dios para que nuestra nación también no llegue a pasarle lo mismo que Venezuela, que a Cuba, que a Corea del Norte, sí, que a China y todas estas. Ya ahorita a Nicaragua le está pasando lo mismo. Entonces, para construir la cultura y la familia cristiana, el hombre necesita un nuevo nacimiento, una mente renovada y una relación íntima con Jesucristo. ¿Por qué? Porque la educación, cualquiera que enseñes, va a formar el carácter y la conciencia de tu nación. ¿Por qué está México como está? Porque ¿cuál es la religión que predomina en México? La católica. Esa es la realidad. Y aunque somos más de 2 millones de presbiterianos y esperemos que así sea la realidad, más de 10 millones de cristianos, o sea, ya incluyendo a las otras iglesias, ¿cuántos mexicanos somos? A ver, ¿quién se sabe la población? Exacto, yo me quedé en 122, fíjese, ya avanzo. 126 millones, exactamente. ¿Cuánto nos falta por avanzar? Por eso fíjense bien, quien quiera que controla la educación de tu nación, va a controlar el futuro de tu nación. Así que hay que orar por nuestro gobierno, hay que orar por la educación en México, porque para construir y sostener una civilización cristiana, la filosofía de la educación, el plan de estudios y sus métodos deben estar arraigados en Jesucristo y su palabra. Por eso a mí me alegra saber que el programa AMO ya se está utilizando en escuelas públicas. Alabo al Señor por estas maestras que se lanzaron con todo y bendito el Señor, están usando la literatura clásica, que es la que menos habla de jerga religiosa, y los padres e incluso los directores de esa escuela le están preguntando a estas maestras, ¿qué está enseñando? Estoy enseñando la telaraña de Carlota, y como eso no suena nada a Jesucristo y su palabra, pues sigan enseñando porque el carácter de los niños está cambiando, pero lo que ellos no saben es que ahí les está metiendo la maestra la palabra de Dios. C.S. Lewis por eso fue el gran genio, porque a través de sus crónicas de Narnia estuvo discipulando a muchos en Inglaterra con la palabra de Dios. Por eso cuando vino Narnia en forma de película, porque deben de leer el libro, ¿no? Muchos cristianos decían, como que el león ese Aslan representa a Jesús, ¿verdad? Pues claro, porque pues el libro habla de la simbología, ¿no? Entonces, pero muchos no cristianos fueron alcanzados. Mi pueblo por eso es destruido por falta de conocimiento. Entonces, fíjate bien, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, o sea, si tú te vas a casa hoy y tú dices, me seguiré durmiendo aquí en mis laureles, vamos bien, así como que, pues mis hijos llegan a la iglesia y más o menos mascullan la palabra de Dios y pues mi hija no anda con drogadictos, etc. No. Lo importante es si tu hijo o tu hija ha tenido un encuentro con Jesucristo y está practicando la palabra de Dios. Eso sí, puedes dormir tranquilo y aún así seguir orando y velando.
Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Aquí hay un principio profético. Si tú rechazas lo que Dios te dice y no te importa lo que Él te está mandando a hacer, fíjate bien, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también, fíjate bien, me olvidaré de tus hijos. Esto es tremendo. Esto a mí me da temor. Me olvidaré de tus hijos si tú te olvidas de mi ley. O sea, a veces ahí es donde vemos a padres llorando. ¿Qué está sucediendo? Por eso hay aquí el efecto de un sistema de creencias en la cultura. Cuando la fuente de la verdad es Jesucristo, las cosmovisiones son bíblicas, entonces eso se fomenta en las leyes y la política y por lo tanto en las instituciones como son hospitales, escuelas, ¿sí? Y programas, entonces hay poder y autoridad que fluyen de lo interno a lo externo. Y ese es el objetivo. Ustedes ayer a ver, ¿cuántos estuvieron escuchando ayer los frutos y los testimonios y de lo que se trata el programa AMO? A ver, levanten su mano. Bendito sea el Señor, muchos de ustedes. Qué bueno. Porque si ustedes estuvieron escuchando y dijeron, ay ya, que la hermana Eli ya me está hablando tanto de su programa AMO. Ay, ya, todo amo. Es que no es el programa. Sí, porque a veces así pasa, ¿no? No es el programa AMO. Lo que ella está recalque y recalque es, estudien la palabra de Dios. Eso es lo que ese es el mensaje, ya no subliminal, sino directo que les está diciendo. Estudien la palabra de Dios, porque hay una causa y efecto. Si tus hijos no saben la palabra de Dios, en otras palabras, tus hijos se van a perder. Esa es la realidad. Entonces, esta mujer, este pastor, están preocupados que tus hijos conozcan la palabra de Dios. Porque, ¿cuál es el estado actual de la educación en México? Si yo te pregunto cómo va la educación de México, ¿la podríamos comparar con los de Finlandia, por ejemplo, que están a nivel mundial en primer lugar? ¿Y sabían que se comenzó con gente cristiana? ¿Por qué Estados Unidos es la potencia que es? Porque fue cimentada con principios bíblicos, Inglaterra. Pero ve las naciones que no se mantuvieron con la reforma protestante, ¿sí? No han avanzado de la misma manera. Ahora, México es un país joven realmente en el estudio de la palabra de Dios, pero esto no nos debe hacer sentirnos, bueno, pues por eso no vamos como los americanos, o sea, entiendan, no, sí, claro, somos jóvenes, ellos han tenido contacto con la palabra de Dios 400 años. Eso es lo que luego yo les digo cuando me dicen, ay, pero ¿por qué los mexicanos son así? Y cuando ya les digo, es que ustedes han tenido contacto con la palabra de Dios 400 años, nosotros apenas tenemos 140 años con la palabra de Dios. Y reforma, es decir, estar estudiando la palabra directamente con los métodos que el pastor Josías nos enseña y otras cosas, es apenas 60 años para acá. A ver, dígame. No, pues sí, ¿verdad? Sí, es que a veces se nos hace muy fácil juzgar una nación, ¿sí? Pero el asunto es que hay un trasfondo. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Ya lo vimos. Ustedes son los principales responsables en la educación de sus hijos. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Efesios 4:12. Equipar a la iglesia. ¿Y cuáles son las políticas de gobierno para la niñez? Bueno, ahí es donde tenemos que conocerlas para infiltrarnos nosotros como cristianos, como estas maestras AMO, que ya se están infiltrando con el programa para enseñar la palabra de Dios a la niñez. Y los doctores se pueden involucrar también de esa manera. A mí me sorprende un pastor en la Ciudad de México, cerca de mi barrio donde yo soy, ahí en Ciudad de México, en Cuautepec, no sé si alguien conoce Cuautepec, Barrio Bajo. Esta iglesia que se llama el Tabernáculo es una iglesia histórica, tiene una historia muy hermosa, pero empezó a decaer y decaer. Y tenían hasta una librería cristiana y evangelizaban toda esa zona. Y la iglesia, cuando yo asistí hace ya unos 15 años, más, 20 años, tenían acerca de unos 200, 300 miembros, más quizás. Cuando fui la segunda vez, había reducido a 50 miembros. Y ahorita cuando llamo,
Me dice el pastor que él es de Tabasco y que él se está enfocando en el evangelismo, en la educación. Y este hombre tiene esta mentalidad de alcanzar con la palabra de Dios no solamente a la sociedad, sino también las instituciones. Y dice, vamos a poner un consultorio. Le digo, ¿qué pasó con la librería, hermano? No, hermana, se cerró. Pero ¿qué cree? Hay una hermana dentista que va a empezar a dar consultas gratis para evangelizar. Esas son pastores con visión. Esos son pastores que están viendo a su rebaño cuál es el potencial que Dios le ha dado a cada uno para alcanzar a esa comunidad con los medios que el Señor les ha dado. Por eso, tanto padres como maestros necesitamos una cosmovisión bíblica de los niños y de la educación, y una que se derive desde la palabra de Dios. Entonces, he ahí donde tenemos que aprender que cada niño tiene valor, que cada niño ha sido formado por Dios para un tiempo y un lugar designado en su historia con un propósito, ¿sí? Por eso cuando su hijo le diga, ¿sí? Papá, yo quiero ser a lo mejor algo diferente de lo que tú eres, no le mate su espíritu diciendo, ay, hijo, pero ¿para qué quieres ser eso? Sí, papá, es que yo quiero ser el segundo Benito Juárez. Ay, no, hijo, pero tú estás todo feo. Bueno, pero pues Benito Juárez no era tan guapo, papá. Bueno, pero es que era Benito Juárez, hijo. Y tú estás todo flaco. Y no, hombre, ya el niño ya se queda así como que no, pues, hijo, mira, siquiera fueras de Monterrey, o siquiera fueras de Chihuahua, pues a lo mejor sí, hijo, pero mejor estudia lo mismo que yo, ¿no? No, hermanos, no. Usted tiene que entender que cada niño es único, es especial, ¿sí? Y cada niño ha sido puesto en un tiempo específico, ¿sí? Y un lugar designado en la historia de Dios con un propósito y dones divinos que necesitan, ahí va papá, ser cultivados, ¿sí? No es de que vas a decir, está bien, hijo, vamos a declarar en el nombre de Jesús que tú vas a ser el segundo presidente. Tampoco, así no es la cosa, ¿sí? Vamos a ver, hijo, vamos a orar, ¿sí? Vamos a ir viendo tu potencial, ¿sí? Si te gustan las leyes o no, etcétera, te tienes que saber la Constitución. Y si ya el niño cuando empieza a estudiar estas cosas dice, no, papá, creo que sí quiero ser mejor doctor, ¿no? Y ahora te lo cambia, ¿no? Y, bueno, vamos a comprarte entonces el esqueleto humano, sí, sueña con tu hijo, ¿sí? ¿Sí? No le mates su deseo de estudiar el propósito que Dios tiene en su vida. Los padres son los primeros y responsables maestros de un niño que rendirán cuentas a Dios por su educación. Eso ya lo había dicho, pero lo vuelvo a recordar. Papá, tú eres el primer responsable. Génesis 18:19. Fue a Abraham al que Dios le mandó a educar, instruir a su familia. A mí me encantó ese texto, yo siempre lo digo, pero ayer me ganó mi hermano Eric. ¿Fue usted, verdad, hermano, el que lo mencionó? Ah, aquí mi hermano. ¿Su nombre, hermano? Eduardo, lo felicito. Porque este texto siempre yo lo menciono. Dice, Génesis 18:19, porque yo sé que mandará, está hablando de Abraham, a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Esto significa que les enseñe la palabra de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué hermoso suena eso en los labios de un varón. Porque yo puedo aquí hasta gritarlo y decir, hermanos, ustedes los varones son los responsables. Pero a mí me encantó y hasta le dije al hermano Miguel, ¿grabaron eso? Dice, sí, porque ese testimonio, los testimonios que ayer ustedes compartieron, yo los voy a compartir con otras iglesias. ¿Por qué? Porque es tan valioso que un hombre diga eso de sus propios labios. No es mamá, es papá el que va a dar cuentas a Dios de su familia, de su esposa. Él no te va a decir, a ver qué hiciste con la compañía que te di, a ver qué hiciste con la profesión que te di. No, él lo que te va a pedir cuentas es, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos que te di? ¿Sí? ¿Qué hiciste con tu hogar? Eso es de lo que Dios nos va a pedir cuentas, ¿sí? Y aún de la iglesia, Él no te va a pedir cuentas luego porque a veces que por estar en la iglesia descuidamos a nuestra familia,
¿sí? Y hay muchos hijos enojados con sus padres porque estaban más tiempo en la iglesia que con ellos. Si tú estás casado, tu ministerio número uno, number one, es tu familia. Es tu esposa, son tus hijos, ¿sí? La iglesia Dios la va a cuidar. Él va a levantar nuevos líderes. Porque si te piensas que es que si yo me voy, hay gente que cree eso, se engaña a sí mismo. Es que si yo me voy, la iglesia se va a acabar. Estás bien mal, ¿sí? Estás bien mal cuando piensas esas cosas. En otras palabras, ¿quién sabe de cuál fumaste cuando piensas eso? ¿Sí? Así para que lo entienda. Nadie somos indispensables, ¿sí? Hay veces que tenemos que quitarnos. Juan el Bautista lo entendió muy bien. Yo tengo que menguar. Y miren quién fue Juan el Bautista, ¿sí? Puso un estándar. Este hombre nada más comía langostas y miel. A ver, ¿cuántos tienen esa dieta? A ver si es cierto que aman mucho al Señor, ¿verdad? Apenas nos ponen a vegetales y fruta, estamos ahí chillando, ¿no? Pero Juan el Bautista, langostas y miel. Y se vestía, dice que, ¿de qué? De cuero y con un cinto. O sea, ese hombre estaba bien flaco, me lo imagino, ¿sí? Pero bien dedicado a la obra. Pero ese hombre no se quiso quedar ahí porque él sabía que el Mesías ya había llegado. Y hay muchas veces, mis hermanos, tenemos que menguar para que otro crezca, otro que el Señor va a llamar, ¿sí? Porque si tú sientes que si tú te vas de la iglesia se va a caer, creo que te está engañando otra persona. Por eso el propósito divino del hombre desde la creación es el mandato cultural que hoy hablé esta mañana, no voy a enfatizar mucho, y que tu papá y mamá tienen que llevar a cabo. Es la educación de tus hijos, es crear una cultura piadosa y santa desde tu familia y que tus hijos conozcan y sean también, llenen la tierra de la gloria de Dios, ¿sí? Con el conocimiento que hayan recibido. ¿Por qué? Porque el primer maestro que tenemos en el huerto del Edén es Elohim, es Dios, ¿sí? Y Él sigue siendo el maestro de todas las escuelas, el maestro de todas las familias y el maestro de todas las iglesias, ¿sí? Él puso a Adán y Eva en esa belleza y magnificencia del huerto del Edén, que fue el primer salón de clases en la tierra, porque ahí es donde Dios caminó y habló con Adán y Eva y les impartió esta revelación divina e instrucciones para sus vidas en la tierra. Elohim sigue siendo nuestro maestro. ¿A través de quién? A ver, hablamos de la Trinidad en la mañana. Amén, hermana, a través del Espíritu Santo, exactamente. Él sigue siendo nuestro maestro. Esa misma unidad que gozaba Adán y Eva con Dios y esa comunión con Dios, ahora la recibimos por medio del Espíritu Santo. Y entonces ese logos viviente, la palabra, el Hijo de Dios, es la provisión, era la provisión en el huerto del Edén para toda nuestra vida y como les digo, todavía lo es. Ese mandato cultural ahora se traduce como la gran comisión. Antes de la ascensión al cielo, Jesús les dio a sus discípulos un mandato específico: proclamen el Evangelio. Esto que han oído de mí, ahora enseñen a otros, bautizando a los creyentes en su nombre. Y importante es enseñando y discipulando a todas las familias, tribus y naciones a ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Qué les dijo en Mateo 28, del 18 al 20? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Vayan pues, en otras palabras, ya están listos para ir y hagan discípulos de todas las naciones. A mí me encanta un libro que no lo traemos, pero si lo encuentra, léalo. Se llama Si Jesús fuese alcalde, del doctor Bob Moffitt. Porque Bob Moffitt enseña, y es algo como lo que ustedes hicieron, que muchas iglesias tienen la idea de comenzar primero con los edificios y luego llenarlos. Dice no, el mandato de Jesús fue: hagan discípulos primero. Y esos discípulos ya enseñados en la palabra de Dios van a construir edificios donde se van a empezar a congregar. Eso es algo que la iglesia ha usado muy mal, porque fíjese bien, dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar
todo lo que les he mandado. He ahí donde tenemos primero que hacer discípulos, luego enseñarles toda la palabra de Dios para que esos discípulos formen la iglesia, construyan iglesias y entonces salgamos a hacer más discípulos. ¿Qué es la educación? Bueno, la educación es sacar fuera. ¿Sí? El niño no viene vacío como mucha gente piensa. ¿Sí? Muchos creen que los niños vienen vacíos y que hay que llenarlos de conocimiento. Salmo 139 del verso 13 al 18, si tú lo lees, vamos a leerlo en silencio, te enseña otra realidad. Salmo 139 del versículo 13 al 18. Te voy a dar segundos para que lo leas. Y me vas a responder si los niños vienen vacíos o no. Salmo 139 del versículo 13 al 18. Los niños también pueden participar, los jóvenes. Amén. A ver, pregunta de razonamiento. ¿Los niños vienen vacíos o no? ¿Qué versículo me dirías para sustentar tu verdad? Ajá. 16, exactamente, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar de una de ellas. Dios ya pone conocimiento en los niños. Lo que usted tiene que hacer como papá, como el niño todavía no sabe hablar, obviamente, ¿sí? Eso no significa que venga, ahora sí que, con un cerebro vacío. Usted cree que como no sabe hablar, entonces es así como un tonto, ¿no? Y entonces no es así. Educar es conducir fuera de, viene del latín eduqueo, criar como a un niño, ¿sí? Porque lo que tú le vas dando, al mismo tiempo eso sale del niño, ¿sí? Y entonces tú te empiezas a dar cuenta que ellos pueden responder preguntas como estas. Nosotros enseñamos al niño en el primer día de Amo este salmo y les hacemos la misma pregunta. Y ellos entienden por revelación del Espíritu Santo que exactamente no vienen vacíos. Entonces tú lo que tienes que hacer es enseñar la palabra y luego a través de preguntas de razonamiento comprobar si ellos están entendiendo bien la palabra de Dios y conducirlos, instruirlos. Esta definición tiene 4 verbos activos: iluminar, corregir, formar y equipar. ¿Qué iluminas? Su entendimiento. ¿Qué corriges? Su temperamento. Todos. Y aquí es bien importante hacer la diferencia, porque hay gente que todavía tiene el error de decir, es que su carácter es muy fuerte de mi hijo. Y lo que ellos se refieren es que su hijo es muy enojón. Y entonces yo le digo, no, entonces su carácter no es nada fuerte, es bastante débil. No, es que es enojón. Usted se refiere a que es su temperamento. Nacemos ya con el temperamento, pero el carácter se forma, porque el carácter se forma a través de hábitos y disciplina, mientras que el temperamento ya viene innatamente, y ese temperamento no es de que, ay, bueno, pues ya nací así sopórtenme, ¿no? Es que Dios así me hizo, ¿no? No, tienes que también, por eso dice, corregir el temperamento a temprana edad, ¿sí? Por eso vemos jóvenes, todos infatuados, porque sus papás desde pequeñitos, aunque le golpeaban la cara desde bebés,
Ay, es que está chiquito, dice, no sabe, no entiende. No, llámele la atención, sí entiende. Él que no traiga razonamiento. Los niños no nacen con discernimiento, eso sí es diferente. Pero los niños nacen con conciencia. Todos traemos conciencia. Por eso, cuando usted le dice a un bebecito, no te vayas a comer la galleta, ahorita regreso. Como buen pecador, lo primero que agarra y comienza a comer. Y llega la mamá y la esconde. A ver, ¿por qué la esconde? Si no sabe nada, si no entiende, es un niñito, ¿no? Sí entiende. Entonces, hay que trabajar corrigiendo el temperamento desde pequeño y formar modales y hábitos a través de la educación para que los equipemos para propósitos útiles en sus futuras posiciones en la vida. Todo esto es a través de la educación. Entonces, fíjate bien, tu hijo, tú tienes que aprender el mayor mandamiento. ¿Y cuál es este mayor mandamiento? Amar a Dios con toda tu mente. ¿Sí? Uno de los escribas le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le responde, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. ¿Qué significa amar a Dios con toda tu mente? ¿Por qué? Porque muchos hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, pero nuestra mente no nace inmediatamente. Nuestra mente se tiene que ir renovando. Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Que no nos vamos a conformar a lo que se enseña o lo que hemos aprendido en este mundo, sino tu trabajo en Cristo va a hacer ¿qué cosa? Ser transformado, viene de la palabra metamorfosis, ¿sí? Que estés cambiando por medio de la renovación de tu mente, ¿sí? No es que estés cambiando constantemente como los evolucionistas creen. No, es estar conformando tu pensamiento, alineándolo a la verdad de Dios. Eso es lo que significa la renovación de la mente y por ende el amar a Dios con toda tu mente. Muchos de tus hijos te pueden decir, yo amo a Dios, pero en su obediencia, en su comportamiento, lo desmienten. ¿No es así? Entonces, ¿cómo puede decir mi hijo que ama a Dios, pero hace otra cosa? Porque no ha aprendido a amarlo con toda su mente. Por eso es tan importante el razonamiento de la palabra de Dios, porque cuando el niño aprende estas grandes verdades, entonces tendrá su pie. Los conductistas por eso se rompen la cabeza tratando de cambiar el comportamiento del niño, pero se van a seguir rompiendo la cabeza porque el único que puede transformar la mente y el corazón de los seres humanos es ¿quién? Dios. Por eso es que hasta los psicólogos ahora le dicen a los jóvenes, me lo contó mi sobrino, el que les digo que tiene problemas psicológicos por andar viendo videojuegos desde muy joven. Me dice, la última vez que fui con la psicóloga me dijo, ¿crees en algo? Y le dice, o sea, ¿qué significa eso de crees en algo? Sí, crees en un Dios, crees en la Virgen, crees en la muerte, en algo que creas. Y él dice, sí, creo en Jesucristo. Ah, muy bien. Pues de ahí agárrate, le dijo. Fíjate nada más, aún un pagano sabe que la fe hace algo. Entonces, si aún pagano sabe eso, hermano, pues cuanto más nosotros. Debemos enseñarle a nuestros hijos a temer a Dios y amar a Dios con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que todavía tienen una mente dividida. Todavía están separando ciertas cosas como lo más importante y otras cosas como menos importante o como secular. Si usted todavía sigue diciendo mi trabajo secular, usted todavía está operando con una mente dividida. No, nada es secular para un cristiano. Porque el hecho de que tú eres cristiano, a donde quiera que pise la planta de tu pie, por ti, por lo que tú hagas, tu comportamiento, tu conducta, tu vocabulario, todo lo que tú eres, comenzará ahí a haber transformación. Y entonces tu trabajo no es secular, tu trabajo debe de ser sagrado.
Porque Santiago 1:8 precisamente nos enseña que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? Si tú todavía sigues pensando que el domingo es más importante que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y sigues diciendo, es viernes y el cuerpo lo sabe bien, o es lunes y ni las gallinas ponen, sigues operando con una mente dividida. Hay un libro por ahí de mi hermano Darrell Miller que significa la iglesia del lunes, y luego dice la iglesia del jueves, del martes y del miércoles, porque precisamente a veces creemos que hacemos iglesia ¿cuándo? El domingo, pero la iglesia la hacemos todos los días. Entonces no debe de haber ninguna división para nosotros los cristianos, porque todo debe de ser para Dios. El gran principio de toda la educación es: toda verdad es de Dios, quien es único, diverso, infinito, perfecto, todo sabio y todopoderoso. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. La verdad no es secular y sagrada. La verdad es un todo unificado. Y cuando uno se encuentra con la verdad, que es Jesucristo, nos encontramos con Dios, ¿verdad? ¿Y dónde está su verdad? En la palabra de Dios. Así que tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Cuál es el fundamento de la educación? Para que una educación entonces sea cristiana, su fundamento debe estar basado en la unidad de la verdad, en una filosofía arraigada en doctrina bíblica y cosmovisión cristiana, métodos cristianos y sobre todo maestros cristianos. Decía mi esposa ayer, había un problemita, ¿no? En esta escuela los maestros no eran cristianos. Así que, ¿cómo vas a mandar a tus hijos con un profesor que no es cristiano? Yo no entiendo eso. Pero es que tiene que tener una profesión, dicen algunos padres. Sí, pero de nada te sirve que tu hijo tenga una profesión y que tenga su titulazo de la Universidad Autónoma de Oaxaca, o no sé cuál sea la mejor de aquí, o del TEC de Monterrey, o si se fue a Harvard, pero no sigue a Dios. De nada te sirve eso. Sería muy hermoso tener un título que dijera, mi hijo está sirviendo a Dios. Por eso, para que la educación produzca pensamiento y práctica cristianos, debes integrar fe y aprendizaje. Debes enseñar la unidad de la verdad. La Biblia tiene una unidad maravillosa, y si se perdieron el tema del sábado, pregúntenle a los que vinieron cómo estudiar la Biblia en esa unidad cronológica. Entrenar a los jóvenes en la verdad de Dios y el temor de Dios, y diseñar un currículo cristocéntrico o centrado en principios que trascienda el conocimiento y entendimientos racionales corruptos del hombre. El programa AMO por eso tiene todas estas guías que los invitan a estudiar y enseñar a sus hijos con este currículo. Por eso, como maestros necesitamos esta filosofía, enseñanza y aprendizajes basados en el conocimiento y la sabiduría de Cristo. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Cristo es Colosenses 2:3, en Cristo es quien está, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Los judíos elegían al maestro de sus hijos. Y los judíos no lo elegían por ser el más intelectual. Los judíos elegían al maestro por el que mejor testimonio tenía. Por eso Pablo, cuando habla de su profesor, ¿se acuerdan quién fue el profesor de Pablo? Gamaliel. Se sentaban los niñitos alrededor del maestro, a sus pies, porque él era el gran rabí. De ahí viene la palabra Raboní, que solo se le dice ¿a quién? A Jesús. Raboní significa el maestro de maestros. Tú no vas a poner a tus hijos a los pies de un mundano. Tú vas a poner a tus hijos a los pies de las maestras que han tomado el entrenamiento de amo y que saben la visión cristiana del niño. Tú los vas a poner a los pies del pastor Josías porque sabes que se está instruyendo en la palabra de Dios. Yo aquí tengo a Itzel, que fue mi alumna durante la pandemia, y me alegra verla después de 3 años
¿sí? Nunca me imaginé volverla a ver aquí, con toda su familia, su hermanito Santi, acá está Santi. Y vienen y les digo, ¿cómo están? Bien, maestra. Y si me recuerdan, claro que la recordamos. He ahí, hermanos, donde tú no vas a permitir que cualquiera eduque a tus hijos. Vas a darle la autoridad a otro que eduque a tus hijos. Pero para eso tiene que tener un buen testimonio. Qué pena que Santi e Itzel me hubieran encontrado haciendo otra cosa, ¿no es así? Esa era mi maestra Amo en línea, mírala nada más, ¿no? Y decía que amaba tanto a Dios. Hermanos, tenemos que pedir a Dios que haya más maestros entregados en la enseñanza y tú como papá te puedes volver un maestro también de tus hijos. Bueno, con esto ya no quiero ahondar porque lo vimos en la mañana. ¿Qué es un principio, verdad? Ya lo dijimos, es una verdad básica sobre la cual construir. Es una verdad fundamental. Entre más principios tus hijos tengan, fíjate, es como una semilla, tus hijos van a producir buen fruto. Tus hijos estarán cimentados en la verdad de Dios y entonces, sí, producirán fruto. Entre más principios tengan, mejor. Entonces, enseñar y aprender por principios, sí, es integrar una cosmovisión bíblica, es enseñar a la luz de la palabra de Dios, es tener lecciones con principios bíblicos y escrituras de apoyo, es enseñar con principios o la enseñanza por principios que no es gobernada por niveles de grado. Por eso ustedes tienen aquí a sus hijos de 6 a 12 años en un mismo grupo, porque el Espíritu Santo ilumina dependiendo del umbral de cada niño, ¿sí? Entonces tú no te preocupas porque el Señor le va a enseñar a cada niño según su umbral, según el nivel en el que él se encuentre con Dios. Y ahí está. Con esto termino. Tu reto va a ser tener una vida y mente integrales, que Jesucristo es y sea el Señor de toda tu vida. ¿Sí? No va a haber una división ahí que divida lo sagrado y lo secular. Porque dijo Pablo en 1 Corintios 10:31, haz todo para la gloria de Dios. Hermanos, los dejo con ese reto para sus hijos, para sus estudiantes si son maestros. A ver, levanten su mano las maestras que dan clases aquí, sean Amo o no sean de Amo, porque van a decir, ay, siempre las maestras Amo. No, si son de Amo o no de Amo, levanten su mano. Oren por estas maestras, ¿sí? Ténganlas en cuenta en sus oraciones, porque ellas están al cargo de ustedes como estudiantes o de sus niños, si son las maestras de sus niños, ¿sí? Oren porque ellas también tengan esa visión. Y ustedes, maestras, oren por los papás de sus estudiantes. Y oren, como yo le hago por lista, yo llevo una lista de mis estudiantes y oro por nombre. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este nuevo reto que nos deja. Y si ya lo habías escuchado, como te decía, no te confíes, que ya lo sabes todo. Hay que hacerlo todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu bendita palabra que nos ilumina, que nos instruye, que nos reta, pero nos vivifica. Gracias por tu Espíritu bendito, que Él es el que nos ilumina, Él es el que nos ayuda a comprender tu palabra. Qué hermosa es tu palabra. Que de verdad así lo creamos, que es más que la miel a nuestra boca sedienta. Que de verdad tengamos ese deseo, Padre amado, de aprenderla y de practicarla. Que como dijo Santiago, no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Padre, ayuda a mis hermanos que son papás.
Gracias por la bendición que les has dado de tener hijos. Cómo me he gozado en este fin de semana de ver a esta iglesia llena de familias con sus hijos, bebés o hijos más grandes y que los están educando con tu palabra. Padre, te suplico que los bendigas. Te suplico que tu unción siga sobre ellos y que ellos sean modelos para sus hijos. Y aunque sus hijos ya estén grandes y hasta a lo mejor ya tienen hijos, sigue ayudándolos a educarlos, a acompañarlos, a aconsejarlos. Y Padre, te pido por los niños, te pido por los maestros, te pido por el pastor, por los ancianos, por los diáconos, por todos los líderes, las hermanas de educación cristiana, de las que trabajan en el ministerio de las damas, en la de los varones, y cuantos más ministerios haya en esta iglesia. Padre mío, que en el nombre de Jesús y por tu sangre preciosa derramada en la cruz, tú cubras a esta iglesia y la sigas llenando de tu poder, para que siga cumpliendo con tu propósito de llenar no solo a Oaxaca, sino a donde quiera que lleves a mis hermanos, porque a lo mejor algunos tú los llevarás de este lugar a otro lugar. Lleven este conocimiento a otros lugares, como las aguas cubren la mar. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.